Seguimos informando en Proindustrias, ya estamos en nuestro bloque de CADAM como todos los jueves y tengo el gusto de presentar al señor Henry Stanley de la División de Combustibles de la CADAM para hablar acerca de los combustibles para maquinarias. Así que ya lo recibo con mucho gusto, muy buenos días y bienvenido. Gracias Laura, gracias por permitirme estar aquí nuevamente y poder ser útil a lo que ustedes digan. Bueno, el jueves pasado estuvimos hablando acerca de los combustibles también, pero refiriéndonos a los vehículos de uso diario. Ahora ya vamos a hablar más específico de los combustibles para el uso de maquinarias aquí en nuestro país. Y el uso de los combustibles para maquinarias tiene la misma importancia que el uso para los automóviles. Hoy las maquinarias, la tecnología que tiene una maquinaria es tan importante, es tan alta dentro de lo que hace a la productividad de la maquinaria, y el combustible como tal es tan importante ahí y tenemos dificultades en ese punto. ¿En qué sentido sería? Y principalmente resulta que nosotros tenemos acá, muy bien, no estoy en contra ni no estamos en contra como gremios de la aplicación del biodiesel al combustible, al diésel, pero sí en la calidad del biodiesel, que puede sí afectar. Hoy tenemos las maquinarias, tanto industriales como agrícolas, pueden salir 3, 4 y 5 veces más que un vehículo de alta gama. Y el combustible, al igual que a tu vehículo que vos lo estás poniendo, tiene la misma importancia, porque las máquinas no pueden parar. Las máquinas en el campo, una vez que empiecen a producir, tienen que ir contra reloj. O sea, el tiempo de cosecha, en tiempo de siembra, están produciendo 24 horas. O sea, no pueden parar. Y el combustible sí puede llegar a dañar los motores. Generalmente los motores de maquinarias que hoy tenemos en el Paraguay, ya ¿verdad?, importados por las concesionarias, tienen motores Common Rail. O sea, los picos inyectores son de la misma calidad de un vehículo. O sea, un vehículo que vos tenés y te dicen a inyección que esto y que lo otro. Las máquinas agrícolas o industriales tienen la misma performance de un vehículo de un vehículo de alta gama en términos de calidad de combustible que tienen que recibir. Y el biodiesel, que hoy tenemos en una proporción del 1%, ¿verdad? El problema principal se da en el mantenimiento de la calidad de la producción. Lastimosamente en nuestro país aún no tenemos la producción de biodiesel de forma estable, homogénea, que garanticen la continuidad de la calidad dentro o cuando se mezcla con el diésel. Entonces se hace una alta inversión en la importación del diésel de alta calidad como hoy tenemos, pero esa calidad una vez mezclada con el biodiesel no está siendo acompañada. O sea que, por ejemplo, un combustible de mala calidad puede arruinar una de esas maquinarias. Por supuesto. En poco tiempo. En poco tiempo. O sea, la vida útil se ve afectada directamente al mezclar con un producto que no tiene la misma exigencia en los controles de calidad. El biodiesel, para certificar la calidad, hoy se tienen 24 análisis que tendríamos que hacer aproximadamente, pueden ser más o menos, ¿verdad? Y nosotros en nuestro país tenemos capacidad para certificar eso, más o menos estamos en 8. Ojalá hayamos mejorado, yo te estoy hablando de una información que no está actualizada tal vez, ¿verdad? Pero teníamos como máximo 8. O sea, de los 24 tenemos 8. Solamente podemos garantizar 8 análisis. O sea, yo estoy entregando con 1/3 de la capacidad de los análisis que tengan que hacer para certificar un producto, estoy entregando con 1/3 de esa capacidad de análisis. Y eso lo lleva un productor, lo carga un productor o una industria, ¿verdad?, lo carga en sus máquinas y al poco tiempo empieza a tener problemas. Y invirtió 300, 400 mil dólares o más tal vez a veces en maquinarias, y por culpa del combustible puede verse afectado. Ese es un problema y no menor, ¿verdad? Hoy tenemos en proporción del 1%, pero estamos queriendo aumentar para favorecer a las industrias locales, perfecto, todo eso, pero también en la producción de ese biodiesel se debe hacer un esfuerzo de forma a que acompañe la calidad del combustible que finalmente va a recibir la maquinaria. Bueno, me imagino que esto ya causó problemas y sigue causando, porque ¿cómo realizar un control en ese sentido de los combustibles que se usan para estas maquinarias de alto costo? Muy buena tu pregunta, ¿verdad? El control es la parte más difícil en este momento, porque si bien
el Ministerio, el INTN, tienen la capacidad para verificar el diésel. Ya una vez el biodiesel dentro, lo que se hace del biodiesel se controla antes de que llegue a la planta de almacenamiento de combustibles de un emblema, ¿verdad? Entonces ahí te entregan un certificado con las restricciones o limitaciones que te mencioné, ¿verdad? O sea, de tener una poca cantidad de análisis o muestras realizadas, ¿verdad? Entonces eso finalmente yo al mezclar con mi producto ya pasa a ser, o sea, si un emblema mezcla eso, ya pasa a ser un producto completo, o sea, el diésel más el biodiesel ya es un producto que saca un emblema y lo envía a una estación de servicio o lo envía al campo, porque la mayoría de los productores también tienen su propio tanque de almacenamiento. Claro. Y si el producto no es bueno, el biodiesel automáticamente comienza a producir un proceso de degradación de la calidad del diésel. Entonces, ponerle que yo esté produciendo en tiempos de cosecha o en obras, en los campamentos de las constructoras viales y todo eso, pero en una baja producción o cuando termina el tiempo de producción de siembra o de cosecha, como estamos viendo ahí en las imágenes, ¿verdad? Cuando termina ese proceso, el combustible queda estacionado y si yo no tengo una calidad apropiada, empieza a degradarse y nuevamente vuelvo a utilizar ese combustible después de un tiempo, pero ya no tiene la misma eficiencia. Ahora, estas personas que hacen las compras de estas maquinarias tan grandes, ¿no?, para usarlas en el campo, en las industrias, ¿se dirigen a la CADAM para hacer este tipo de consultas? ¿Cómo funciona en ese sentido? Bueno, más o menos así procedemos, ¿verdad? O sea, cuando yo importo una maquinaria, la maquinaria, si viene del Brasil, por ejemplo, la maquinaria tiene un alto porcentaje de biodiesel, pero el biodiesel en el Brasil tiene una calidad diferente a la nuestra, ¿verdad? Ya está mucho más elaborado, vamos a decir. Aún así nosotros acá al tener, como no todas las máquinas llegan y se venden, sino que quedan estacionadas a veces en el parque que nosotros tenemos o que tienen todas las concesionarias que importamos y ahí hacemos una renovación, o sea, sacamos ese combustible con el que llegó para hacer pequeños movimientos de traslado y todo eso y ponemos ya el diésel nuestro con la mezcla de biodiesel como para no afectar tanto al producto. Si no, ¿qué pasa? Yo tengo un producto del Brasil con un poco más de biodiesel en el tanque estacionado, se degrada y el impacto es mucho mayor en los picos, en las bombas, ¿verdad? Que son las primeras en sufrir esto. Entonces, también nosotros hacemos un trabajo de, entre comillas, limpieza de ese combustible que llegó, cambiamos, renovamos eso, ponemos el nuestro, pero atendiendo ya al tiempo que va a estar parada esa maquinaria. Hasta antes de entregar, y ahí se hace toda una preentrega hasta antes de entregar al comprador final. Excelente. Bueno, un proceso bastante complejo también que tiene que hacerse en conjunto, me imagino, para decidirse por empezar a comprar una maquinaria teniendo en cuenta el combustible y otros factores que influyen indiscutiblemente dentro de lo que es el proceso de industrialización aquí en el país o otros tipos de ambientes también, ¿no? Pero bueno, es un tema para seguir hablándolo, para seguir desarrollándolo en nuestro bloque de CADAM, así que le agradezco muchísimo por estar acá y sin dudas que vamos a seguir reuniéndonos para seguir discutiendo aquí en Proindustria, ¿sí? Fue un gusto, Laura. Igualmente. A las órdenes siempre. Gracias, hasta luego. Viene aparte de lo que decía el señor Henry Stanley, División de Combustibles de CADAM, en nuestro bloque de CADAM, como todos los jueves, momento de hacer una breve pausa y volvemos en instantes.